¿Qué tal? Nuestro invitado esta tarde no necesita presentación. Es Francisco Vigoren Praeli, profesor de Derecho Constitucional, una de las voces más destacadas, no solo en análisis constitucional, sino en análisis situacional en general, en términos de instituciones. Francisco, ¿cómo estás? Querido César, un gran gusto, un gran honor verte, aunque sea a la distancia después de tanto tiempo, y también un gran honor estar aquí con las personas que nos ven a través de la ley. El honor sin duda es para nosotros. Gracias por aceptar esta invitación, Francisco. Francisco, estamos en una semana especialmente intensa. Estamos grabando este programa el 30 de noviembre. La transmisión es el sábado siguiente. Pero O sea estamos que no sabemos marcados, qué puede pasar. o sea que tenemos varias variables abiertas al grabar esto. Pero En estamos nuestro país no sabemos. incardinados. Sí, en nuestro país el corto plazo dura 24 horas, el largo plazo Sí. 25. Pero Ujú. estamos incardinados en una situación seria, grave, vinculada a las relaciones del Ejecutivo y del Parlamento, que han sido además materia del último trabajo fuerte que has publicado. Mm. ¿Qué impresión tienes sobre las claves que organizan este momento? Eh, que no aprendemos, que somos un país que pareciera que no tiene remedio, que la improvisación de a quienes les toca cumplir el rol político, porque no creo que merezcan el calificativo de clase política, porque no tienen ni clase ni experiencia, repite argumentos, repite esquemas que, bueno, parecía que podríamos superar, que no es capaz de mirar siquiera de repente, por esto que decíamos un poco en broma al empezar, de tan vivir al corto plazo, parecen periodistas de coyuntura, que viven el momento y no son capaces de mirar un poquito más adelante, que se piensa en la siguiente pelea y se meten en todas las peleas sin siquiera pensar en cosas un poco mayores, ¿no? Entonces, acabo de volver de un largo viaje y la verdad que uno siente que cuando hablamos de todos los problemas que tenemos, más allá de lo lindo que es nuestro país, vamos para peor. Era previsible con la polarización electoral, luego que continuó con los resultados electorales, otra vez una composición fraccionada del Congreso, como la que tuvimos en el gobierno de Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, y un poco en ese libro casualmente un poco lo que se señala y es algo que yo decía hace muchos años cuando enseñaba, es el mismo diseño constitucional funciona de manera distinta en función de la composición política del Congreso y de sus relaciones con el gobierno de turno. Y que, claro, el caso de Kuczynski y lo que vino después y ahora eran los únicos casos durante la vigencia de la Carta, no solo del 93, sino del 79, donde la oposición, o en todo caso el no oficialismo, tenía mayoría, tiene mayoría, o tenía mayoría en el Congreso. Entonces, este Congreso es más fraccionado, pero el escenario de descomposición es un poco el mismo. Entonces, seguimos en el escenario que se vivieron en el gobierno anterior, la misma inestabilidad. En 3 meses ya tenemos un proceso de vacancia que no sabemos cómo termine, pero que no será el último seguramente, si es que no prospera. Desalentado, por lo que se ve, un poco, yo diría hasta molesto de ver lo que uno ve, porque uno enseña derecho constitucional, uno plantea las instituciones, y a veces cuando mira esto, cuando ve los niveles burdos de interpretación y manipulación de las normas, dices, bueno, ¿qué sentido tiene a veces lo que uno que hace, no? Lo único que nos queda confiar es si existe opinión pública, porque ya ni siquiera podemos hablar de prensa, porque buena parte de la prensa está alineada en este pleito. Pensemos desde tu desazón. Uh -huh. Francisco, tú eres uno de los personajes que representa lo que significó el intento de estabilizar instituciones en el Perú del año 2000-2001, la transición de Paniagua. Hubo varios procesos paralelos que intersecan tu actividad, desde los propios debates sobre lo que tenía que ser la Defensoría del Pueblo, la reconfiguración del Tribunal Constitucional, la Comisión de Reforma de la Constitución, el Seriajusa al costado, la organización del Ministerio de Justicia. Han pasado 21 años y después de esa especie de primavera de pensamiento institucional, estamos donde estamos. ¿Qué falló, si es que falló algo, en el diseño de la transición del 2000-2001? Bueno, yo creo
A ver, creo que el fujimorismo, que siempre tendrá adeptos y simpatizantes y muchos eh, cuestionadores y opositores, entre los cuales me encuentro y siempre me he encontrado, creo que marcó muchas cosas. O sea, marcó el fin de los viejos partidos, que no vamos a decir que eran buenos, ¿cierto? Pero eran más partidos y menos malos de lo que hay ahora. Y todo lo que vino después, incluso yo diría luego la vuelta de Alan, que ya es un Alan sin mucho A para el costado, todo lo que ha venido después ha significado la falta de dos elementos que son fundamentales para, digamos que al menos en su dimensión política formal funcione una democracia: partidos y representación. O sea, cada vez más el ciudadano que está obligado a votar y elegir congresistas y presidente dice y siente que no se identifica con los llamados representantes. O sea, el Congreso es elegido, pero no representa esencialmente al pueblo, o en todo caso, si lo hace, la gente no se siente tan representada. Por eso, todas las encuestas dicen, ahora claro, el presidente está bastante desprestigiado, pero ¿y el Congreso? El Congreso en todos estos veintitantos años anda en un plano de desaprobación muy grande, creciente. Y se dice a veces, ¿podrá haber un Congreso peor? Déjame lanzar algunas paradojas para tener tu impresión o tu rebote, ¿no? La etapa más fuerte en términos de diseños institucionales, la transición de la que estamos hablando, valida o adapta para sí la Constitución del 93, que es unicameralista. Uh La -huh. economía sí se asienta en un patrón probablemente inequitativo. Hay cosas como Uh las relaciones con poblaciones indígenas y -huh. nativas que no se resolvieron en 21 años. Un Congreso que se desapodera de la regla de representación y se divorcia del electorado, mientras el Tribunal Constitucional se asienta, desarrolla un espacio de creación de jurisprudencia importante con subidas y bajadas, pero innegablemente presente. El Banco Central de Reserva se constituye como una entidad que se autosostiene o que se sostiene fuertemente. ¿Cómo explicar estas asimetrías? Digo con esto, no estamos vacíos de espacios institucionales, pero quizá los Uh tenemos -huh. disminuidos. Yo diría que son como eh, cotos cerrados, pequeños ámbitos. Pero además, por ejemplo, la Constitución del 93, que recoge mucho de la 79, y que para muchos es la piedra angular del crecimiento económico, por lo cual no es cierto, o no es tan cierto, o no es exclusivamente cierto, pero tiene una primera farsa, digamos, ¿no? En el régimen económico plantea, para no incomodar a la gente, a la mayoría de la población que tenía que ratificar a la Constitución en referéndum, la economía social de mercado de la cual habla la Carta 79, ¿no? Pero el esquema constitucional de 93 y la política peruana de los últimos veintitantos años dista mucho de una economía social de mercado. Es más, no hay una economía social de mercado. Y no se ha querido crear una economía social de mercado. Todo lo contrario, todo lo contrario. Es un esquema inequitativo porque es demasiado neoliberal y la palabra social está puesta en la Constitución, pero no en la realidad. No en la realidad. Eso por allí, cuando ha habido la pandemia, por ejemplo, hemos visto cómo se han desnudado estas contradicciones, ¿no? Esta informalidad de nuestro mercado laboral y de nuestra economía, esa cantidad de personas que tienen que salir a trabajar el día a día, aunque haya pandemia, mientras que otros, claro, en una situación más formal podemos respetar reglas, etcétera. Y el Tribunal Constitucional, en un determinado momento, como tú dices, con alto y bajo, ha hecho sentencias interesantísimas en su momento para tratar de consolidar una economía social de mercado. Pero en la mayoría de casos están ahí en las sentencias, pues nadie le ha hecho caso. Ni el Congreso al legislar, ni los gobiernos al gobernar. ¿Cómo utilizar, Francisco, o cómo buscar puntos de oportunidad para relanzar un nuevo acuerdo institucional en medio de una coyuntura que en realidad marca el punto final de los cimientos del sistema que comenzó o que se sostuvo del 2001 hasta aquí? Mira, eh, a ver, como no es que se pueda confiar mucho en el Congreso, aunque yo espero que los sectores que no están más polarizados
a ambos lados y metidos en este pleito puedan hacer un cierto equilibrio. Y no son sectores tampoco ni demasiado confiables, ni demasiado como para sentirnos felices y sacar pecho, pero por lo menos por número pueden ayudar a equilibrar las cosas. Yo creo que lo importante sería decir algo de lo que dijo el presidente Castillo en su brevísimo y no autocrítico mensaje de anoche. La primera parte que dijo, para mí no cabe la menor duda, y es cierto, hay un sector del país de ultraderecha que perdió las elecciones y hasta hoy no solo no pasa la página, sino no quiere pasarla porque cree que todo se puede revertir. Yo lo único que confío, ojalá, es que desde fuera de ese escenario político, sectores de la sociedad persuadan, presionen al Congreso y también con la propia congresista, decirle, mira, ya, ok, este gobierno tiene 1000 problemas, pero aceptemos pues las reglas de juego. Fue elegido por 5 años y no instrumentes para tocar el tema de vacancia. Una institución que fue concebida para otra cosa, para algo que no está previsto en nuestro sistema, que es lo que podríamos llamar, decía ahí en el libro, pues una especie de o el golpe de Estado parlamentario o la censura presidencial. Este mecanismo casi como de censura es ajeno a nuestro sistema y a nuestra tradición constitucional. Claro, se usó contra Vizcarra y a la segunda funcionó, ¿no? El caso de Fujimori fue distinto, porque por supuesto que Fujimori estaba incurso en casos de violación a los derechos humanos, de corrupción y, digamos, los Vladivideos, la gota que derramó el vaso de Fujimori fue que se fuga y que renuncia desde el exterior y que el Congreso no quiere aplicar el artículo 113 de la vacancia por aceptarle de que acepto tu renuncia, que está previsto. Tampoco utilizó el otro inciso, el 4, que te decía por salir del país sin permiso o no regresar en el plazo autorizado, sino que, como para castigarlo, digamos así, que era sobre el árbol caído, obviamente, lo vaco por incapacidad moral. Y ahí aparece la incapacidad moral, que algunos dicen, bueno, se usó en el siglo XIX contra Rimagüero, y en el XX contra Bildu. No, no es cierto, es un criterio distinto. Entonces, se descubre la incapacidad moral y se usa con Fujimori. Y entonces se entiende como incapacidad moral es vacar a un presidente por un cuestionamiento a tu conducta política, social, moral. Cuando el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el tema, allá por el 2003, sin que nadie le pregunte sobre eso, pero trata de dar un aporte previsor, una especie de candado, y dice, ojo, para vacar al presidente por incapacidad moral se requieren 2/3 de los votos. Eso lo impone el tribunal, lo crea el tribunal buscando mayorías dentro de la Constitución. Y luego el Congreso lo formaliza en su reglamento. Pero no dice una palabra sobre cómo interpretar incapacidad moral. Entonces, cuando se hace lo de Vizcarra, vuelve la figura de la incapacidad moral. A Kuczynski se intenta, finalmente no prospera una vez y luego consiguen que renuncie. Y el tribunal, cuando se plantea un proceso competencial para tratar de impedir la primer pedido de vacancia, en lo que tarda, como el segundo pedido, luego que se desestima el primero porque no consiguió los votos, es poco más de un mes después, cuando el tribunal resuelve el competencial, ya Vizcarra está vacado. Y el tribunal, o una mayoría en el tribunal, seguro para poder hacer algún tipo de decisión, se lava las manos y habiendo tenido la oportunidad de tratar de enrumbar, un poco encauzar la institución, finalmente prima el criterio que dice, bueno, ya hubo sustracción de materia, pero no dice el voto de mayoría, ha habido sustracción de materia porque ya lo vacaron. Para el voto de mayoría es como si nunca lo hubieran vacado. El argumento es, aunque ya está escrita la sentencia y acordada ya cuando Vizcarra no es presidente y todo, dice, porque el pedido de vacancia, el primero, se calcula que no va a alcanzar los votos. Ya han dicho los congresistas que no. Entonces se lavó las manos. Y bueno, hoy seguimos en la misma. Ya asumimos
que es constitucionalmente válido, al menos por praxis política, que si yo le imputo a un presidente algún tipo de conductas delictivas propias o cercanas, aunque no estén procesadas, menos condenadas, a él no se le puede procesar en su mandato por el artículo 117 por estas cosas. O sea, basta la imputación, que puede tener razón, que puede tener razón, pero basta la imputación, lo que no puedo juzgar, y por lo tanto no puedo condenar, eso es motivo suficiente para vacarte por incapacidad moral, porque puedes estar metido en hechos delictivos, puedes estar metido en casos inmorales, entonces te vaco. Es sacarle la vuelta al 117 de la Constitución. Tú estás mostrándonos que las consecuencias de un procedimiento de esa intensidad pueden ser peor que la situación de desgobierno que intentan remediar. Y ahí quiero regresar a un ejemplo, ya que has hablado de repeticiones y de cosas que no aprendemos. El caso Merino. El caso Merino encierra una paradoja interesante. Sí. Hay mucha opinión alrededor de ese proceso que no respaldaba la permanencia de Vizcarra, pero que protestó en contra de la imposición de Merino. Y ahí viene esta pregunta, Francisco. Incluso procesos de este tipo no requieren acaso de la construcción de legitimidades alternas sustitutas. Estoy pensando en Paniagua y en Sagasti, dos Sí, ejemplos sí. que nacen de crisis, pero que se constituyen incluso inicialmente hasta Paniagua con congresos en contra. ¿Cómo funcionan entonces las contraindicaciones de necesitar también legitimidad para encarar procesos terminales como este? Mira, la transición durante el gobierno de Paniagua fue una primavera que le encantó a todos, ¿no? No solo a los que pudimos participar en ella, sino yo creo que a muchos. Paniagua, que era un demócrata, mucha gente le decía, presidente, quédese más tiempo. ¿Por qué se va a ir? Dio pena que Paniagua se fuera, porque fue una etapa excepcional para al menos el plano político del país. Pero Paniagua respetó, como tenía que ser, los cánones, cumplió sus meses y se fue. Para mí, no hago ninguna comparación, pero Sagasti, vamos, yo más allá de ser amigo de Sagasti, no he tenido ninguna vinculación ni con su gobierno, ni asesoría, ni consultas, ¿no? Eh, Sagasti, yo creo, primera ministra, Violeta y varios de los ministros, yo creo que ha sido un gobierno frente a lo que teníamos, eh, y magnífico. No es que pudiera hacer muchas cosas, pero conscientes del poco tiempo que tenían, se propusieron 2 o 3 objetivos, avanzar con las vacunas, y lo consiguieron, ¿no? No sé si la clave entonces en el Perú no es hacer nada largo ni importante, sino en mandatos cortitos para conseguir mini objetivos, porque cuando los plazos son largos no funcionan. Pero digo, dos que se encontraron la presidencia, porque no es que Paniagua llegó por el apoyo de Acción Popular, ¿no? Acción Popular, que era una fuerza no muy numerosa en el Congreso, creo que tenía 3 congresistas y Valentín había entrado el tercero, pero, en el Cusco. Entonces, y Sagasti era miembro de un partido recontra minoritario como el Partido Morado. O sea, 2 personas que representaban a una minoría política dentro del Congreso tuvieron la visión de conducir un proceso de transición hacia un mejor puerto, ¿no? Y Merino finalmente recibe las consecuencias, y no creo que todo sea una cosa contra él. O sea, hacen esta figura. Vizcarra gozaba de respaldo en las calles y el Congreso ninguno. El anterior, cuando fue, digamos, disuelto constitucionalmente, hubo gran respaldo ciudadano, ¿no? Y la gente, claro, protestó, no para reponer a Vizcarra, pero sí para decirle al Congreso, tú no tienes legitimidad de poner a nadie, y menos la consolidación de un grupo percibido como claramente conservador. Por eso son los jóvenes los que esencialmente se movilizan, ¿no? Si no aprenden esas lecciones, si creen que en este país de hoy la solución, o sueñan con que vacando al presidente y a la vicepresidenta van a haber elecciones y van a tener un Congreso dominante por una ultraderecha, se equivocan, se equivocan.
De hecho, Eh, tu eh, comentario, Francisco, sugiere que incluso en una crisis relacionada con la vacancia, el factor más importante de reordenamiento pasa por la organización de esa transición, ¿no? sí, mira, a ver, cualquier analista medianamente objetivo le tiene que decir, le tendría que decir al presidente Castillo, presidente, usted llegó, ha sido elegido en una coyuntura excepcional, de descontento ciudadano, sí de búsqueda de un cambio. Llegó pues la vida y la coyuntura y la historia y Dios, si quieres, le dio la posibilidad en el Bicentenario, y esto es muy simbólico, en un país con tanta desigualdad y exclusión social, es que es un mensaje maravilloso que se tiene que leer. En el Bicentenario, ¿a quién elige al pueblo? Sin conocerlo. Pero, pero presidente tendría que darse cuenta que llegó con un país totalmente dividido, que ganó con las justas, que hasta su grupo político que lo apoyó ya se dividió, que si usted no conversa con el Congreso, no va a conseguir aprobar una ley. Claro, es legítimo porque el pueblo quiere un cambio, pero ese cambio va a tener que adaptarse y moderarse a la lógica de lo posible. Mientras tenemos esta conversación, están corriéndose las intenciones para juntar o los votos necesarios para sentar a Castillo en el Pleno, en un emplazamiento sin destino cierto, o incluso Claro, para vacarlo si llegaran. ¿Te claro, parece que la reconfiguración del gabinete es una carta política que puede generar un stand-by para salir de esta crisis? difícil responder, porque la pregunta es, ¿el gabinete es el problema? Si el gabinete fuera el problema, es parte del problema, pero no es el principal problema, es parte del problema, pero no va a ser la solución. Y yo creo que lamentablemente hay un sector en el Congreso que está absolutamente resuelto a vacarlo sí o sí. Sí o sí. Mira que el Congreso ha creado una comisión que si bien dice que va a investigar ilícitos de personas o de funcionarios en el proceso electoral, en el cómputo y todo lo demás, vamos, mirando la exposición de motivos de la moción que lo creó, quiere revisar los resultados electorales, quiere el mismo pleito que tuvieron descabellado de las actas y todo, que perdieron en el órgano, ahora van por el presidente del jurado, pero en el fondo quieren volver a discutir lo mismo. Ese sector seguramente hoy está pensando, estamos más cerca de lograr. Las denuncias, los desatinos o los errores del gobierno me siguen aportando elementos para que mucha gente se convenza que la vacancia es un camino. Entonces, no van a dar su brazo de no van a dar su brazo. Se van a sentir que están más cerca de lograr. Pero lo único que les interesa es eso. Claro. Y ahí hay un problema, porque la incertidumbre en nuestro país, la incertidumbre política, electoral, de lo que podría venir, porque como digo, no es que si esto ocurriera, no es que la vicepresidenta se va a quedar 2 semanas, ¿no? Y si se queda 2 semanas, un mes hasta que aparezca algo. Y entonces el escenario en pocos meses es nuevas elecciones. Yo creo que el problema está que tenemos fuerzas polarizadas que se mueren de ganas de pelearse, no quieren un diálogo, no quieren un mínimo de estabilidad, y lo peor es que al que se pone al medio, por eso el centro ha desaparecido en nuestro país. A quien se quiere poner al centro o apaciguar las aguas, le cae cómodo de los dos lados, Mm. porque quieren pelearse. Lo mismo, algún sector, lo que pasa que ya es bastante más minoritario, que apoyó al gobierno, ¿no? Que cree que como partido ganó las elecciones, lo cual no es cierto. O sea, la principal fuerza política que decidió el resultado electoral del Perú fue el sector opuesto al fujimorismo, no el partido que, entre comillas, ganó las elecciones. Si no se entiende eso, si no se entiende eso, si crees en verdad que ganaste por ti, cuando en verdad el resultado fue producto de un mensaje de la gente, quiere un cambio, quiere una renovación, y es una apuesta un poco, a veces así, a que seguimos haciendo en nuestro país cada vez que tenemos que elegir, ¿no? Apostamos por uno nuevo y desconocido, porque casi todo lo que hay conocido no nos gusta. Y bueno, siempre nos pasa lo mismo. Entonces, no sé, yo te diría, podría ayudar, pero creo que se requiere sentarse a conversar en serio, ¿no? O sea, ya, ¿qué está?
vacancia no pase de ser un jaque y ahí quede, pero no quieran seguir, porque claro, 52 votos puede ser que ahorita, hace una semana estaban muy lejos, hoy pueden estar cerca. Y eso lleva, o de repente alguien dirá, bueno, lo que hay que hacer es llevar al presidente al Congreso, zamaquearlo un poco, hacerle ver las críticas a su gobierno y de repente forzar algún tipo de entendimiento. Lo que ocurre, Francisco, es que si no encontramos un camino intermedio, que voy contigo, no ponga en la hegemonía al centro que ahora está tan condenado por todas partes, pero que no le dé un punto de salida a esta crisis explosiva, vamos a repetir el ciclo Merino. Claro, la Sí, posibilidad de repetir luego el ciclo Sagasti, pero a un costo intolerable, ¿no? sí, no, y yo sí creo que el gobierno tiene que darse cuenta que tampoco se trata de sobrevivir, ¿no? Porque como tú dices, no se trata de hacer una maniobra política de cambiar rostros en el gabinete, que no es necesariamente el principal responsable del asunto, creyendo que con eso y puedo seguir igual, ¿no? Se trata de aprender también y leer el mensaje. Yo creo una cosa, que si el presidente se convence, y que es lo que tiene que convencerse, que no se trata de renunciar a muchas de las cosas que era planteado y que amplios sectores del pueblo esperan. Cambio, un cambio, pero un cambio dentro de ciertos cánones, dentro de ciertos marcos, dentro de cierta estabilidad. Para hacer cambios, pues vamos, vas a tocar intereses. No se puede hacer cambios para que todo siga igual. Pero claro, no necesariamente lo que tú querías, sino que se puede crear un espacio de gobernabilidad más amplio, sí llamar a sectores democráticos, un poco de centro, para construir esto, pero no para sobrevivir, sino para tratar de construir estabilidad. Está con nosotros Francisco Iguren, poniendo la mirada sobre una escena que al cierre del día no tiene todavía un puerto de salida claro. Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ti.